Bienvenidos al canal. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sabes que este no es un espacio para historias inventadas, para monstruos de ficción, ni para sustos fáciles. Este es un espacio para algo mucho más perturbador que todo eso, la realidad. Porque la realidad tiene una manera de ser más oscura, más incómoda y más difícil de olvidar que cualquier cosa que una mente pueda inventar. La realidad no necesita efectos especiales, solo necesita que la escuches. Hoy te traemos una historia que ocurrió en la Ciudad de México, en el invierno de 1987, en un convento de la colonia Guerrero, donde 14 mujeres vivían su vida consagrada detrás de portones de madera y ventanas con barrotes de hierro. Una historia sobre el silencio, sobre lo que ocurre cuando una institución decide protegerse a sí misma, en lugar de proteger a las personas que dependen de ella, y sobre lo que pasa cuando un grupo de mujeres decide, después de demasiado tiempo, que el silencio ya no es una opción. Antes de comenzar, si esta es la primera vez que visitas el canal, te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Esos comentarios nos recuerdan que del otro lado de la pantalla hay personas reales, escuchando historias reales. Esta historia se llama El sacerdote, la visita del obispo y el secreto que silenció a las monjas. Apaga las luces, cierra la puerta y escucha. El olor llegaba primero. Antes de ver nada, antes de escuchar el ruido característico de la calle Magnolia con sus vendedores ambulantes y sus camiones de gas que pasaban pitando a las 7 de la mañana. Lo primero que percibía cualquiera que entrara al convento de las Hermanas Servitas de la Misericordia era ese olor particular que tenían los edificios viejos de la Ciudad de México cuando el invierno apretaba: humedad antigua, cantera mojada, cera de velas quemada durante décadas. Y debajo de todo eso, casi imperceptible, el tufo dulzón de las naranjas que Sor Dolores dejaba siempre en un tazón de barro sobre la mesa del refectorio. Era un olor que te ubicaba en el tiempo y en el espacio de una manera que las palabras no terminaban de lograr. Te decía, esto lleva aquí mucho tiempo. Esto ha visto muchas cosas. El convento ocupaba un terreno irregular en la esquina de Magnolia y el callejón de San Hipólito, a 3 cuadras del mercado de Tepito y a 5 del eje central. Era un edificio de 2 pisos construido en 1904, de cantera gris oscurecida por 83 años de smog capitalino, con un portón de madera de mezquite que crujía de manera diferente según la hora del día, como si el edificio tuviera su propio sistema de comunicación interna. Las ventanas del primer piso tenían barrotes de hierro forjado, curvados en la parte superior, en un diseño que en otra época debió parecer ornamental y que ahora simplemente parecía lo que era: una barrera. Las del segundo piso no tenían barrotes, pero miraban hacia el patio interior, hacia adentro, como si el edificio prefiriera no mirar la calle. La colonia Guerrero, en 1987, era un barrio que cargaba historia en cada grieta de sus banquetas. Había sido zona de talleres y vecindades obreras desde principios del siglo. Había sobrevivido la revolución, la cristiada, el crecimiento caótico de la ciudad en los años 50 y 60, y 2 años antes había resistido el terremoto del 85, con pérdidas considerables en varios de sus edificios más viejos. El convento no había sufrido daños estructurales mayores, algo que Sor Consolación atribuía a la voluntad divina, y que el ingeniero que vino a revisarlo atribuyó a la solidez inusual de sus cimientos. Ambas explicaciones podían ser ciertas al mismo tiempo. El barrio tenía esa textura específica de los lugares donde la gente lleva generaciones viviendo muy cerca unos de otros. Una familiaridad que podía ser calor o podía ser vigilancia, dependiendo del día y de quién miraba. Los vecinos conocían los horarios del convento mejor que cualquier manual. Sabían que a las 5 de la mañana comenzaban los cantos de los laudes, que a las 12 sonaba la campana del Ángelus, que los martes y viernes llegaba el coche viejo del capellán, y se estacionaba en la esquina porque el portón era demasiado angosto para entrar. Sabían que Sor Dolores compraba en el mercado los lunes y los jueves, siempre con la misma canasta de palma, siempre regateando con el mismo tendero de verduras que fingía indignarse y terminaba dándole el precio que ella pedía. Sabían que la novicia nueva, la que había llegado en junio,
Se asomaba a veces a la ventana del segundo piso en las tardes y miraba la calle con una expresión que el vecino del edificio de enfrente, un hombre de 60 años llamado don Aurelio que pasaba sus tardes en el balcón, describía como la cara de alguien que está aprendiendo algo que no quería aprender. Don Aurelio era el tipo de observador que los barrios producen naturalmente. Alguien con tiempo, con ángulo visual privilegiado y con la discreción suficiente como para guardar lo que veía hasta que hubiera razón para no guardarlo. Si estás viendo este video y esta historia te está llegando, te pido que te suscribas al canal y que dejes en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Hay mucha gente escuchando estas historias desde lugares muy distintos, y saber que estás ahí del otro lado hace que valga la pena seguir contándolas. Ahora continuamos. Las 14 hermanas que vivían en el convento en enero de 1987 formaban una comunidad que llevaba suficiente tiempo junta como para haber desarrollado sus propias jerarquías invisibles, sus propias alianzas y distancias, su propio idioma de gestos y silencios que cualquier observadora externa habría tardado meses en aprender a leer. Había grupos naturales, las mayores, que recordaban el convento de antes de que llegara el padre Montoya, y que por eso tenían un punto de comparación que las más jóvenes no podían tener. Las de mediana edad, que habían llegado durante los primeros años del capellán, y cuya formación religiosa estaba por lo tanto entretejida con su presencia, lo cual complicaba la separación entre lo que era normal y lo que no. Y las más jóvenes, entre las que se contaba Sor Inmaculada, que llegaban con ojos frescos a un ambiente que se presentaba a sí mismo, como simplemente así, como la manera en que las cosas eran en ese lugar. La Madre Superiora, Sor Presentación, nacida Graciela Fuentes de Palomino en Silao, Guanajuato, en 1929, había entrado a la congregación a los 21 años y había pasado los últimos 16 como superiora de esa comunidad específica. Era una mujer que inspiraba una confianza particular, no la confianza fácil de las personas simpáticas, sino la confianza más difícil y más sólida de las personas que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. Tenía el cabello completamente blanco bajo la toca, una espalda recta que desafiaba sus 58 años y unas manos que contaban su historia mejor que cualquier currículum. Manos de trabajo, con nudillos gruesos y uñas cortadas al ras, las manos de alguien que había cosido, cavado, cargado, amasado y rezado con la misma intensidad física durante décadas. Su relación con el padre Elías Montoya había sido desde el principio una relación de cortesía funcional. No había simpatía particular en ninguna dirección, pero tampoco había conflicto declarado. Él llegaba, decía misa, confesaba a quien lo solicitaba, comía cuando lo invitaban y se iba. Era eficiente, era puntual. Y durante años, eso había sido suficiente para que Sor Presentación no hiciera preguntas que una parte de ella, la parte que prefería la paz institucional al desorden de la verdad, no estaba segura de querer responder. Eso cambió con la carta. La carta llegó un martes, mezclada con la correspondencia habitual, una factura del proveedor de velas, una circular de la Congregación Nacional sobre el capítulo general del año siguiente, un sobre con el membrete de la diócesis que resultó ser solo un recordatorio de la visita pastoral, y ese otro sobre, sin membrete, sin remitente, dirigido con una letra apretada y vertical a señora Graciela Fuentes de Palomino. No a la Madre Presentación, no a la superiora del convento, a ella, por su nombre civil, que muy poca gente en ese contexto usaba. Eso solo, antes de abrirlo, ya era suficiente para que algo en su cuerpo se tensara de una manera que no era exactamente miedo, pero que tampoco era nada tranquilizador. Lo abrió en su celda, con la puerta cerrada, sentada en la silla de madera junto al pequeño escritorio donde redactaba la correspondencia oficial. La hoja era de papel bond común, del tipo que se vendía en cualquier papelería del barrio. Las 4 líneas estaban escritas con bolígrafo negro, con una presión uniforme que sugería a alguien que había pensado mucho lo que iba a escribir antes de escribirlo. Lo que el padre Montoya hace dentro de estas paredes no es de Dios. Usted lo sabe. Algunas de sus hermanas también. El obispo llegará pronto. Cuando llegue, decida si protege a un hombre o a las mujeres que están bajo su cuidado. Sin firma. Sor Presentación la leyó 3 veces. La primera vez rápido, como se lee algo que se teme.
La segunda vez, despacio, buscando algo que hubiera pasado por alto. La tercera vez con esa atención específica que se le da a los documentos que van a cambiar algo, leyendo no solo las palabras, sino los espacios entre ellas, la elección de cada término, la arquitectura de la acusación. Usted lo sabe. No, usted debería saber. No, necesitamos informarle, usted lo sabe. Como una afirmación. Como si quien escribió esa carta estuviera seguro de que Sor Presentación tenía información que había elegido no usar. ¿Lo sabía? Se hizo esa pregunta mientras doblaba la carta y la metía dentro del misal que guardaba en el cajón superior del escritorio. ¿Había sabido, en algún nivel que nunca verbalizó, que algo no estaba bien? ¿Cuántas veces había visto algo y lo había archivado bajo la categoría de malentendido posible o sensibilidad excesiva? O simplemente bajo el silencio cómodo de no preguntar. No respondió esa pregunta esa noche. No esa semana. La cargó durante 4 días como un peso físico, y las hermanas que convivían con ella lo notaron en pequeñas señales. Una pausa más larga antes de responder en el refectorio, una mirada que se quedaba fija en algún punto indefinido durante las oraciones comunitarias, una manera de moverse por los pasillos del convento que era diferente, más lenta, como si estuviera midiendo cada paso antes de darlo. Fue Sor Esperanza quien lo mencionó primero, aunque no directamente a Sor Presentación sino a Sor Dolores, durante la preparación del desayuno del jueves. La madre no está bien, dijo, pelando jitomates con esa eficiencia mecánica que tenía para las tareas repetitivas. Sor Dolores no respondió de inmediato. Siguió revolviendo el atole, mirando la superficie espesa moverse en círculos. La madre está pensando, dijo finalmente. ¿En qué? En cosas que ya debería haber pensado antes, dijo Sor Dolores, y no agregó nada más. Sor Esperanza la miró. Tenía 41 años, era de la Ciudad de México, de la colonia Doctores, y llevaba 14 años en el convento. Era una mujer que había aprendido a leer el silencio de Sor Dolores con la misma habilidad con que leía el silencio de las escrituras, buscando lo que estaba debajo de lo que se decía. ¿Tú sabes algo que yo no sé?, preguntó. Sor Dolores sirvió el atole en los jarros sin mirarla. Todas sabemos cosas que preferimos creer que no sabemos, dijo. El problema es cuando ya no puedes seguir haciéndote la que no sabe. Fue la conversación más directa que cualquiera de las hermanas había tenido sobre el tema hasta ese momento. Y ocurrió en la cocina, a las 6:30 de la mañana, entre el olor a canela del atole y el ruido de la calle que ya empezaba a animarse afuera. El padre Elías Montoya Guerrero había nacido en 1940 en Morelia, Michoacán, hijo de un contador y una maestra de primaria, tercero de 5 hermanos. Había estudiado en el Seminario Diocesano de Morelia desde los 14 años, había sido ordenado sacerdote a los 26, y había llegado a la Ciudad de México en 1969 para completar estudios de teología pastoral en la Universidad Iberoamericana. Después de eso había ejercido en 2 parroquias del norte de la ciudad antes de ser asignado al convento de las Servitas en 1976, a los 36 años. Su expediente en la diócesis era impecable, sin anotaciones negativas, con varias cartas de reconocimiento por su trabajo pastoral. Una mención especial por su participación en los programas de asistencia a damnificados después del terremoto del 85. Era, en papel, exactamente el tipo de sacerdote que las instituciones producen cuando funcionan correctamente. Formado, comprometido, sin señales visibles de problema. Lo que el expediente no mostraba, lo que ningún expediente puede mostrar porque no existe el formato adecuado para documentarlo, era la manera en que el padre Montoya entraba a un espacio y lo reorganizaba sutilmente a su alrededor. No era algo que pudiera verse de una sola vez. Era algo que se construía en el tiempo, en la acumulación de interacciones pequeñas, como una tela de araña que solo se vuelve visible cuando la luz la toca desde el ángulo correcto. Sor Inmaculada, que se llamaba en el mundo civil Beatriz Elena Rangel Soriano, había nacido en 1965 en Tulancingo, Hidalgo, en una familia de comerciantes textiles de clase media. Era la menor de 3 hermanas. Había terminado la preparatoria con buenas calificaciones. Había trabajado 2 años en el negocio familiar y había llegado a la conclusión, a los 20 años,
de que había algo en ella que no encajaba con la vida que se esperaba de ella y que ese algo tenía que ver con una necesidad de sentido que el trabajo y la familia no terminaban de llenar. No era una explicación sencilla. Cuando intentaba contársela a su madre, las palabras se quedaban a la mitad. Cuando intentaba escribirla en su diario, la página se llenaba de frases que empezaban y no terminaban. Entró al convento en junio de 1986 con una mezcla de certeza y desconcierto que, con el tiempo, entendería como la combinación más honesta posible para empezar cualquier cosa importante. Su primera impresión del padre Montoya había sido neutra. Era un hombre serio, de presencia física contenida, que decía misa con una concentración que ella encontró genuinamente impresionante. En las primeras semanas, no tuvo razón para pensar nada particular sobre él. Era el capellán. Llegaba los martes y los viernes. Hacía lo que tenía que hacer. Se iba. La primera confesión cambió eso. Había ocurrido en septiembre, 3 meses después de su llegada, cuando el padre ofreció un horario de confesiones individual para las hermanas que quisieran una dirección espiritual más personalizada que la del horario colectivo. Sor Inmaculada había ido porque le parecía lo correcto, porque era nueva y porque sentía que necesitaba orientación. Se había sentado en el confesionario con la nerviosidad normal de cualquier persona que va a hablar de sus cosas más íntimas con alguien que apenas conoce. Y el padre había comenzado bien, con preguntas apropiadas, con el tono correcto. Pero en algún punto de la conversación, que duró casi 1 hora cuando las confesiones colectivas solían durar 10 minutos, algo había cambiado, no en el contenido explícito, sino en la textura. El padre había empezado a hacer preguntas que iban más allá del examen de conciencia estándar. Preguntas sobre su vida antes del convento, sobre relaciones que había tenido, sobre su cuerpo, enmarcadas en el lenguaje de la pureza y la consagración, pero que de alguna manera sonaban diferentes, más personales, más interesadas en los detalles de lo que el ejercicio espiritual requería. Y cuando ella respondía, él repetía partes de sus respuestas con una lentitud reflexiva que en otro contexto podría interpretarse como profundidad pastoral, pero que en ese espacio cerrado, en esa oscuridad de madera vieja, sonaba como otra cosa que ella no supo nombrar. Salió del confesionario con una sensación que tardó días en poder articular, primero solo para sí misma y después, con mucho cuidado, para Sor Dolores. ¿Te preguntó cosas muy personales?, dijo Sor Dolores sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. Sí, o no sé. Quizás es normal y yo no lo sé porque soy nueva. No es normal, dijo Sor Dolores. Y no vayas sola la próxima vez. Ve en el horario colectivo. ¿Por qué? Sor Dolores la miró finalmente, con esa mirada directa de Veracruz que no se molestaba en envolver las cosas. Porque aquí todas vamos en el horario colectivo, dijo. Desde hace mucho tiempo. Eso había sido en septiembre. Ahora era enero. Y Sor Inmaculada llevaba 4 meses cargando esa conversación, observando al padre Montoya durante las misas con una atención diferente, catalogando pequeñas cosas que por sí solas no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón que ella, con sus 22 años y su falta de experiencia en estas cosas, no sabía qué hacer con él. Hasta que notó que Sor Presentación cargaba algo también. La segunda semana de enero, 3 días después de la llegada de la carta, Sor Inmaculada fue a buscar a Sor Consolación. La hermana anciana vivía en la celda del extremo norte del 2º piso, la más fría del convento en invierno porque la ventana no cerraba del todo, y el viento de enero de la Ciudad de México. Ese viento seco y gélido que baja de las montañas y se cuela entre los edificios, entraba por el marco con un silbido tenue pero constante. Sor Consolación había rechazado varias veces el ofrecimiento de cambiar de celda. Decía que el frío la mantenía despierta y que a su edad era mejor estar despierta. Era una mujer que inspiraba una mezcla de respeto y leve aprensión en las hermanas más jóvenes, no por maldad sino por la sensación de que sabía demasiado, y que ese saber no le generaba ninguna ilusión reconfortante. Sus ojos pequeños y negros funcionaban independientemente de su oído izquierdo, que había perdido progresivamente desde los 60 años, y compensaban esa pérdida con una agudeza que a veces parecía sobrenatural. Notaba cosas. Siempre había notado cosas. Siéntate,
le dijo a Sor Inmaculada cuando la novicia apareció en el marco de la puerta, sin que la hermana anciana se volviera a mirarla. Estaba sentada en su silla junto a la ventana, con un rosario entre los dedos y los ojos aparentemente fijos en el callejón de abajo. Sor Inmaculada se sentó en el borde de la cama, que era el único otro lugar disponible. ¿Cómo supo que era yo? Por los pasos, dijo Sor Consolación. Tienes una manera de caminar cuando vas a preguntar algo difícil, más despacio de lo normal, como si todavía estuvieras decidiendo si preguntar. Un silencio. Quiero saber qué está pasando, dijo la novicia. Muchas cosas están pasando, siempre están pasando. Con la madre, con el padre Montoya, con la carta. Sor Consolación sí se volvió entonces. La miró durante un momento con esa evaluación silenciosa que hacía a veces, como si estuviera decidiendo cuánto de lo que sabía era apropiado compartir y con quién. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó. 7 meses. ¿Y en 7 meses qué has aprendido sobre este lugar? Sor Inmaculada pensó. Era una pregunta real, no retórica. He aprendido que hay cosas que se saben pero no se dicen, dijo finalmente. Y que hay razones para no decirlas. Y que esas razones no siempre son malas razones, pero a veces sí. Sor Consolación la miró un momento más. Luego volvió a mirar el callejón. Llevas 7 meses y ya entiendes eso, dijo. Yo tardé 20 años. Otro silencio, más largo. Hermana, dijo Sor Inmaculada. ¿Cuánto tiempo lleva esto? El padre Montoya. Lo que sea que el padre Montoya hace. La anciana pasó el rosario entre sus dedos. Un grano, otro grano, con esa automatización del rezo tan integrada que podía hacerlo mientras pensaba en otra cosa completamente. Desde antes de que yo supiera, dijo finalmente. Y yo supe desde hace mucho. ¿Y nadie hizo nada? La pregunta era simple, la respuesta no lo era. Se hizo algo, una vez, dijo Sor Consolación. No funcionó de la manera que debería haber funcionado, y después de eso, algunas hermanas decidieron que era más seguro no volver a intentarlo. Y ese miedo, hizo una pausa, pasó otro grano, se fue transmitiendo, como se transmiten estas cosas. No con palabras, con silencios. Sor Inmaculada absorbió eso. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora hay una carta. Y hay un obispo que viene. Y hay una madre superiora que está decidiendo si esta vez va a ser diferente. ¿Va a hacerlo? Sor Consolación se tomó un tiempo antes de responder. Afuera, en el callejón, un gato callejero pasó sobre los cubos de basura con esa elegancia despreocupada de los animales que no tienen conciencia de ser observados. Eso, dijo la anciana, depende de cuántas seamos. El padre Elías Montoya llegó el viernes de esa semana a las 8:04 de la mañana, 4 minutos más tarde de lo habitual. Era un detalle minúsculo que en otro momento nadie habría notado, pero en el estado de atención elevada en que se encontraban varias de las hermanas, esos 4 minutos fueron registrados mentalmente por al menos 3 de ellas por razones distintas. Sor Dolores lo notó, porque Sor Dolores notaba todo lo relacionado con los horarios. Era parte de su naturaleza organizativa. Sor Inmaculada lo notó porque desde la ventana del corredor del segundo piso había visto llegar su coche y había mirado el reloj. Y Sor Remedios lo notó porque Sor Remedios siempre notaba la llegada del padre Montoya, independientemente de si quería hacerlo o no, con esa atención involuntaria del cuerpo que recuerda cosas que la mente prefiere olvidar. Sor Remedios tenía 36 años y llevaba 12 en el convento. Era de Oaxaca, de una familia de tejedores de Teotitlán del Valle, y tenía en las manos la evidencia de ese origen. Dedos ágiles y fuertes, con callos en lugares específicos que solo producen años de trabajo con telares. Había llegado al convento a los 24 años con una historia que no contaba en detalle, solo que había querido empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Las hermanas mayores que la recibieron entendieron que había un dolor detrás de esa frase y tuvieron la sabiduría de no preguntar. Era la encargada del taller de costura, donde las hermanas producían ornamentos litúrgicos que vendían a parroquias y capillas de la ciudad. Era un trabajo que requería concentración y paciencia, 2 cualidades que Sor Remedios tenía en abundancia. También requería silencio.
Y el silencio era algo que ella había aprendido a habitar de una manera que a veces parecía más voluntaria que circunstancial. Lo que pocas personas sabían sobre Sor Remedios, lo que ella misma había tardado años en poder formularse con claridad, era que había llegado al convento en parte para huir de algo que había vivido antes, y que había encontrado dentro del convento, con una crueldad específica que la vida a veces tiene, una versión diferente de lo mismo de lo que había huido, no idéntica, diferente en sus mecanismos, diferente en su intensidad, diferente en su vocabulario, pero reconocible. Suficientemente reconocible como para que su cuerpo, desde la primera vez que el padre Montoya le había hecho una pregunta demasiado personal en el confesionario, hubiera entrado en ese estado de alerta que conocía bien. Ese estado que la gente que no lo ha vivido llama paranoia y que la gente que sí lo ha vivido sabe que es otra cosa, es memoria. Es el cuerpo recordando lo que la mente intenta no recordar. Durante 12 años había desarrollado sus estrategias de protección. El horario colectivo de confesiones. No quedarse sola en ningún espacio cerrado con el capellán. Tener siempre una tarea urgente que completar cuando él se quedaba a comer. Bajar los ojos durante las misas para no encontrar la suya. Pequeñas arquitecturas de supervivencia que funcionaban lo suficientemente bien como para que la vida pudiera seguir, que era lo único que le había pedido a esa situación durante años. Que la dejara seguir. Pero la carta había cambiado el equilibrio de esa negociación silenciosa, porque la carta significaba que alguien más sabía, que el perímetro del secreto, que durante años había estado contenido dentro de las paredes del convento, tenía una grieta. Y una vez que hay una grieta, el proceso que sigue no se puede controlar con la misma facilidad que el silencio original. Eso era lo que Sor Remedios pensaba el viernes por la mañana, cuando escuchó los pasos del padre Montoya en el pasillo del primer piso, dirigiéndose a la sacristía para prepararse para la misa. Sus pasos tenían un ritmo específico, medio pesado, con un leve arrastre del pie derecho que era apenas perceptible. Ella lo reconocería en cualquier lugar, en cualquier condición de iluminación o de ruido ambiental. Era el tipo de reconocimiento que no se busca y no se puede desaprender. Se quedó en el taller durante la misa. Eso tampoco había ocurrido nunca antes. Después de la misa, cuando el padre Montoya estaba en la sacristía guardando los ornamentos y la mayoría de las hermanas se habían dispersado hacia sus actividades del día, Sor Presentación fue al taller de costura. Encontró a Sor Remedios sentada frente a su bastidor, con una aguja en la mano y ningún hilo pasado por ella, mirando la tela sin coser. Era la imagen de alguien que ha ido a hacer algo y ha olvidado por qué fue. «Hermana», dijo Sor Presentación desde la puerta. Sor Remedios se volvió. Sus ojos tenían esa expresión que la Madre Superiora había aprendido a leer en 12 años. No era tristeza exactamente, era algo más específico. Era el agotamiento de cargar algo durante demasiado tiempo. «No bajé a misa», dijo Sor Remedios, no como disculpa sino como dato. «Lo noté», dijo Sor Presentación. Entró al taller, cerró la puerta detrás de ella y se sentó en la silla de enfrente. Las dos mujeres quedaron separadas por el bastidor con su tela sin coser, como una mesa de negociaciones con un objeto neutro en el centro. Un silencio. «¿Cuánto tiempo llevas sin poder bajar cuando él está?», preguntó Sor Presentación. La pregunta era directa de una manera que ninguna de las dos había esperado en ese momento. Sor Remedios parpadeó. «¿Hace cuánto recibió la carta?», respondió con otra pregunta. «¿Cómo sabes lo de la carta?». «Porque en este espacio todo se sabe», dijo Sor Remedios. «La pregunta es cuánto tiempo tardamos en decir lo que sabemos». Sor Presentación asintió despacio. «Tienes razón», dijo. «¿Puedes contarme lo que tú sabes?». Sor Remedios puso la aguja sobre el bastidor. La dejó ahí, sobre la tela sin coser. Juntó las manos sobre el regazo y comenzó a hablar. Lo que contó en esa primera conversación fue fragmentario, interrumpido, lleno de retrocesos y correcciones y momentos en que se detenía y miraba el bastidor como si buscara en la tela las palabras que no encontraba en el aire. No era una narrativa ordenada. Era una acumulación, un inventario de momentos específicos que ella había estado catalogando durante 12 años en algún lugar de su memoria que no era exactamente consciente, pero que tampoco era inconsciente. Era ese espacio intermedio donde se guarda lo que se sabe y no se dice.
El padre Montoya no había cruzado ciertos límites que en una conversación legal tendrían nombre y consecuencia clara. Eso era lo primero que Sor Remedios quería establecer, y lo hizo con una precisión que Sor Presentación entendió como el resultado de años de intentar explicarse a sí misma lo que le había pasado. No había una sola acción que pudiera presentarse como el delito. Había un sistema de invasiones graduales, cada una de las cuales era negable por separado, que juntas constituían algo que ella solo podía describir como una ocupación progresiva de su espacio interior. Comenzaba en el confesionario. Eso ya lo hemos dicho. Pero continuaba fuera de él, en maneras más sutiles y por eso más difíciles de señalar. Un comentario durante el pasillo que solo tenía sentido si él había guardado algo que ella había dicho en privado, y que tenía el efecto de recordarle que él recordaba, que ella no podía olvidar que él recordaba. Una mirada durante la consagración que duraba un segundo más de lo necesario. Una bendición después de misa que incluía un contacto en el hombro o en la cabeza, que era completamente dentro de los gestos litúrgicos normales y que sin embargo le producía un malestar físico que ella había aprendido a disimular. Y luego, gradualmente, a lo largo de los años, la construcción de algo que podría llamarse dependencia pero que en realidad era más complejo. Una situación en que él sabía tanto sobre la vida interior de cada hermana, gracias a años de confesiones y de conversaciones pastorales, que tenía el poder de validar o de invalidar esa vida interior con una palabra. De decirle a una mujer que sus dudas eran normales y sagradas, o de decirle, con ese mismo tono pastoral y esa misma calma calculada, que sus percepciones eran producto de su sensibilidad excesiva o de la dificultad de la vida consagrada. Dos versiones de la realidad, ofrecidas por la misma autoridad, y la posibilidad de elegir entre ellas dependía de si la persona le era útil o inconveniente en ese momento. No es que haya algo que puedas mostrar como prueba, dijo Sor Remedios. No hay una cosa que digas, aquí, esto pasó así. Es todo y es nada al mismo tiempo. Y eso es lo peor. Porque cuando intentas explicarlo, incluso cuando te lo explicas a ti misma, siempre hay una voz que dice, ¿no estarás exagerando? ¿No estarás malinterpretando? Y esa voz suena exactamente como él cuando te dice que tus percepciones son distorsionadas. Sor Presentación la escuchó sin interrumpir durante casi una hora. Cuando Sor Remedios terminó, o cuando se detuvo porque había llegado al límite de lo que podía decir en ese momento, el taller de costura estaba en silencio, y afuera el sol del mediodía de enero hacía que el patio interior se viera con una luz blanca y plana que daba todo un aspecto irreal. Las demás hermanas, dijo Sor Presentación finalmente, han vivido algo similar. ¿Sí? Dijo Sor Remedios sin dudar. Distintas versiones. Distintas intensidades. Pero sí. ¿Y todas han elegido no decir nada? Todas hemos elegido no decir nada porque todas hemos entendido, de una manera u otra, lo que pasa cuando una mujer en un convento de clausura hace una acusación contra su capellán. Hizo una pausa. ¿Qué pasa, madre? Era una pregunta retórica. Las dos sabían la respuesta. Se le cree a él, dijo Sor Presentación. Se le cree a él, confirmó Sor Remedios. Y nosotras quedamos como mujeres inestables, con problemas de discernimiento, con sensibilidades excesivas. Y él sigue, y nosotras cargamos además con la vergüenza de haber hablado y no haber sido creídas. ¿Qué es peor que no haber hablado? Sor Presentación asintió. Era una descripción precisa. Era también una descripción del mecanismo exacto por el que el sistema que debería proteger a esas mujeres las dejaba sin opciones. Esta vez puede ser diferente, dijo. ¿Por qué? Porque hay documentación. Hay una carta de 1980 que prueba que la diócesis ya sabía y eligió no actuar. Eso cambia lo que se puede demostrar. ¿Qué documentación? Sor Presentación no respondió de inmediato. Todavía no había encontrado el cuaderno. Todavía no sabía de Sor Magdalena y de las 42 páginas. Solo tenía la carta anónima y la intuición de que había más. Todavía estoy buscando, dijo. Pero hermana, cuando el obispo llegue, ¿estarías dispuesta a hablar? El silencio que siguió tuvo la textura de las decisiones que cambian la dirección de una vida. Sor Remedios miró sus manos sobre el regazo,
Esas manos de tejedora que sabían cómo trabajar con hilo y aguja, que habían aprendido en 12 años a hacer cosas hermosas en un espacio que no siempre había sido seguro. Depende de si voy a estar sola, dijo. No vas a estarlo, dijo Sor Presentación. Y esa promesa, hecha en un taller de costura en la colonia Guerrero en enero de 1987, fue el primer ladrillo real de lo que vendría después. Sor Consolación encontró el cuaderno el lunes siguiente. La limpieza mensual de la sacristía era una tarea que rotaba entre las hermanas y que ese mes le correspondía a Sor Consolación y a Sor Esperanza. Era un trabajo minucioso. Sacar todos los ornamentos del armario, abrirlos, revisarlos por humedad o deterioro, doblarlos de nuevo, limpiar los estantes, revisar el inventario. Era el tipo de trabajo que requería atención y que por eso, paradójicamente, permitía que la mente se moviera en otro nivel al mismo tiempo que las manos hacían lo suyo. Sor Consolación estaba revisando el estante del fondo, el que guardaba los ornamentos que se usaban solo en ocasiones especiales y que por eso permanecían meses sin tocarse, cuando encontró el bulto envuelto en franela detrás de una casulla de terciopelo morado que se usaba en los domingos de Adviento. Lo sacó con cuidado. Era un paquete pequeño, denso, que pesaba como pesan los objetos hechos de papel apretado. Lo desenvolvió y encontró el cuaderno de tapas negras. Sor Esperanza estaba del otro lado de la sacristía y no la vio en ese momento. Sor Consolación abrió el cuaderno en la primera página y leyó la fecha. Marzo de 1979. Leyó las primeras 2 líneas y supo de inmediato de quién era la letra, porque había pasado 4 años en el convento al mismo tiempo que Sor Magdalena, y había aprendido a reconocer esa letra apretada y dependiente hacia la derecha que la muchacha de Coyoacán tenía. Cerró el cuaderno. Lo envolvió de nuevo en la franela, y sin decirle nada a Sor Esperanza, que seguía limpiando estantes en el otro lado de la sacristía, lo guardó debajo de su hábito y terminó la limpieza con la misma calma sistemática de siempre. Esa tarde fue directamente a la celda de Sor Presentación. Las 2 mujeres lo leyeron sentadas en las 2 sillas de la celda, con la puerta cerrada y el ruido de la ciudad filtrándose desde afuera como hacía siempre, ese murmullo constante de Tepito que nunca terminaba del todo. Se turnaron las páginas sin hablar, pasándose el cuaderno cuando una terminaba una sección. Teresa Bravo, que en el convento había sido Sor Magdalena, había empezado a escribir en marzo de 1979, con la claridad característica de alguien que necesita poner algo afuera para poder seguir cargándolo. La letra era uniforme en las primeras páginas, ordenada, casi académica. Pero a medida que avanzaba el cuaderno, la letra cambiaba, más apretada, más vertical, con correcciones y tachaduras que en las primeras páginas no existían. Era el mapa gráfico de alguien que había empezado a escribir con distancia y había terminado escribiendo desde adentro. Lo que describía era reconocible. Era lo que Sor Remedios había descrito. Era lo que Sor Inmaculada había intuido. Era lo que Sor Dolores sabía y no nombraba. Pero era de 8 años antes, de 1979, cuando el padre Montoya llevaba apenas 3 años en el convento, y las hermanas que ahora tenían entre 40 y 50 años, eran mujeres jóvenes que comenzaban su vida consagrada. En las últimas páginas, escritas en letra que ya no tenía la uniformidad de las primeras, Teresa Bravo había escrito algo que Sor Presentación leyó 3 veces seguidas. Lo peor no es lo que hace. Lo peor es que después de un tiempo ya no sabes qué es real y qué es tu imaginación. Ya no sabes si lo que sientes es verdadero o si es el resultado de tu propio desorden interior, que es exactamente lo que él te ha dicho que tienes. Es como si te quitara el piso y luego te preguntara por qué no puedes caminar. Y lo que es más terrible, lo que no puedo perdonarme. Hay momentos en que busco su aprobación, en que necesito que me diga que estoy bien, que soy buena, que mi vocación es real. Y él lo sabe, y eso es exactamente lo que usa. Sor Presentación cerró el cuaderno. ¿Cuándo se fue ella?, preguntó, aunque ya lo sabía. En agosto de 1980, dijo Sor Consolación. Y dio la dispensa de votos. La Madre Asunción la procesó en 2 semanas, que era rápido para esas cosas, y Teresa se fue sin hacer ruido. ¿Y antes de irse? Antes de irse, la Madre Asunción escribió a la diócesis. Yo lo sé porque fui quien llevó la carta al correo. ¿Sabes lo que decía? No el texto exacto,
pero sé que era sobre el padre Montoya. Y sé que la respuesta que llegó no fue lo que la madre esperaba. Después de eso, la madre Asunción no volvió a mencionar el tema. Y 3 años después se retiró por enfermedad a la casa provincial en Guadalajara. Sor Presentación miró el cuaderno sobre la cama. ¿Hay más?, preguntó. Siempre hay más, dijo Sor Consolación. La pregunta es si vamos a buscarlo esta vez. Lo que Sor Presentación encontró en el archivo esa noche, y la noche siguiente, y la noche de después, fue suficiente para construir lo que en términos legales podría llamarse un expediente, pero que ella prefería llamar, en su mente, simplemente la verdad ordenada. La carta de la Madre Asunción al vicario episcopal de 1980. La respuesta del vicario, que usaba el lenguaje de la comprensión institucional para decir, esencialmente, que el problema era de las mujeres que lo percibían y no del hombre que lo generaba. Un registro de la dispensa de votos de Sor Magdalena que usaba el término crisis vocacional, sin más detalle. Y lo más revelador, una nota al margen, en el registro de renovación del contrato del padre Montoya en 1981, un año después de todo esto, que decía simplemente, renovado, sin novedad, sin novedad. Sor Presentación guardó todo en una carpeta que puso debajo de su colchón. Era un escondite obvio, pero era lo que tenía. Pensó en Teresa Bravo, que había escondido su cuaderno detrás de una casulla, y que se había ido sin saber si alguien lo encontraría. Pensó en la Madre Asunción, que había escrito una carta que nadie tomó en serio, y que había procesado la salida de una muchacha lastimada en 2 semanas, y luego se había ido enferma a Guadalajara. Pensó en todas las hermanas que en los años intermedios habían desarrollado reglas no escritas y estrategias de protección colectiva sin poder nombrar lo que protegían. Pensó en las instituciones y en la manera en que aprenden a metabolizar el daño que producen, a convertirlo en procedimiento, a nombrarlo con palabras que lo hacen parecer otra cosa. Y pensó en el obispo que llegaría en 9 días. Monsinter Rodrigo Castellanos Vidal no era un hombre de quien Sor Presentación supiera mucho. Lo había visto en 2 ocasiones anteriores, la visita pastoral de 1982 y la de 1985, esta última interrumpida por el terremoto. En ambas visitas había sido correcto, formal, eficiente. No había generado la impresión de ser un hombre particularmente sensible a las realidades de las comunidades que visitaba, pero tampoco había dado señales de ser el tipo de autoridad que descarta lo que le resulta inconveniente. Era, según lo que ella había podido observar, alguien que seguía los procedimientos. Y los procedimientos, si se les presentaba la información correcta de la manera correcta, podían funcionar. El problema era que los procedimientos también podían no funcionar. Habían no funcionado en 1980. Lo que hacía diferente esta vez era el cuaderno. Era la carta del vicario de 1980 que probaba conocimiento previo. Era la posibilidad de que Teresa Bravo, que ahora era señora Bravo y vivía en Coyoacán, pudiera ser contactada. Era el hecho de que esta vez no era una sola mujer hablando, sino potencialmente muchas, con documentación, con fechas, con un patrón que atravesaba una década. Y era algo más, algo que Sor Presentación solo se pudo articular a sí misma en la madrugada del 4.º día, cuando se despertó a las 3 de la mañana con ese estado de claridad que a veces produce el insomnio. Era que esta vez ella no estaba asustada de las consecuencias institucionales. Había pasado los últimos 11 años administrando ese miedo, calibrando cuánto podía decir y cuánto debía callar para mantener la paz de la comunidad. Pero algo en los últimos días había cambiado esa calibración. Tal vez era el cuaderno. Tal vez era la carta anónima y su certeza de que alguien afuera también sabía. Tal vez era simplemente el peso acumulado de demasiados años de saber y no decir. Fuera lo que fuera, ya no tenía el mismo miedo. Seguía teniendo miedo. El miedo de fallar, de no ser creída, de que el sistema se protegiera a sí mismo como lo había hecho en 1980. Pero ese miedo ya no era más grande que la otra cosa. La cosa que no tenía nombre exacto, pero que tenía que ver con las mujeres que vivían bajo su cuidado y con la responsabilidad específica que ese cargo implicaba. Se levantó, se vistió, y fue al oratorio privado de la superiora, una habitación pequeña junto a su celda con un reclinatorio y una imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a la primera superiora del convento. Se arrodilló. No rezó en el sentido formal,
Solo estuvo ahí, en silencio, con el frío de enero entrando por los bordes de la ventana, durante una hora que no midió. Cuando se levantó, tenía claro lo que iba a hacer. La mañana del 3 de febrero, con 7 días de anticipación a la visita del obispo, Sor Presentación convocó la asamblea en el refectorio. Era inusual. Las asambleas generales extraordinarias eran eventos raros en la vida del convento, reservados para situaciones de verdadera importancia comunitaria. El hecho de que la convocatoria fuera después de los laudes, antes del desayuno, en ese momento del día en que todas estaban presentes, y ninguna había tenido tiempo de prepararse para lo que fuera que viniera, añadía una urgencia que las hermanas procesaron en silencio mientras tomaban sus lugares alrededor de las mesas. El padre Montoya no estaba. Era lunes, no era uno de sus días. Sor Presentación se puso de pie en la cabecera de la mesa larga. Miró a cada una de las mujeres que la rodeaban. Sor Consolación con sus ojos pequeños y negros. Sor Remedios con las manos juntas sobre la mesa. Sor Dolores con esa expresión veracruzana de alguien que ya sabe lo que viene y ha decidido que viene bien. Sor Inmaculada con esa atención particular de los jóvenes que están aprendiendo algo que no se enseña en ningún manual. Sor Esperanza, Sor Consuelo, Sor Pilar, Sor Acela, Sor Visitación, Sor Purificación, Sor Inmaculada de los Dolores, Sor Benita, Sor Cándida. 14 mujeres, 14 historias dentro de ese espacio, 14 versiones distintas de lo mismo. Habló durante 20 minutos, sin dramatismo, sin retórica, sin los adornos que el miedo a veces produce cuando uno intenta convencer en lugar de informar. Les dijo lo de la carta, les dijo lo del cuaderno, les dijo lo de la carta del vicario de 1980. Les dijo lo que iba a hacer con el obispo cuando llegara, y después les dijo, no les pido nada, solo que sepan. El silencio que siguió tenía la densidad de algo que lleva mucho tiempo suspendido en el aire y finalmente ha tocado el suelo. Fue Sor Dolores la primera en hablar. ¿Va a necesitar testigos? ¿Madre? Solo las que quieran, dijo Sor Presentación. Lo que siguió fue uno de esos momentos que se graban en la memoria no por su espectacularidad, sino por lo contrario, por su quietud. Una a una, sin que nadie coordinara el gesto, sin que nadie presionara o convenciera, las manos fueron levantándose alrededor de la mesa. Sor Remedios, Sor Consolación, Sor Dolores, Sor Esperanza, Sor Pilar, Sor Acela, Sor Visitación, Sor Inmaculada. 8 manos. Luego 9. Cuando Sor Consuelo, que había dudado un momento, levantó la suya despacio. Luego 10. Cuando Sor Benita hizo lo mismo. 4. No levantaron la mano. No por desacuerdo, Sor Presentación lo entendió inmediatamente, sino por el tipo de miedo que se ha instalado tan profundamente que ya no se puede mover con una sola decisión de voluntad. Eso también era comprensible. Eso también era humano. Gracias, dijo Sor Presentación. Desayunemos. Y desayunaron. En el mismo refectorio de siempre, con el mismo atole de Sor Dolores y las mismas tostadas y el mismo ruido de la calle Magnolia filtrándose desde afuera, con el mismo olor a cera y a naranja y a cantera húmeda, con el invierno de la Ciudad de México haciendo que el vapor de las tazas subiera y se dispersara en el aire frío del comedor, como cualquier otro lunes de los últimos años, y completamente diferente a todos ellos. El padre Montoya vino el martes, llegó a las 8 en punto, como siempre, con su maletín negro, saludó a Sor Dolores en la cocina, subió a la sacristía, se vistió, bajó a la capilla. La misa comenzó a las 8:30. Las hermanas cantaron el Kyrie. El incienso subió hacia el techo. Todo siguió el protocolo establecido de 11 años. Pero algo había cambiado en la manera en que el espacio se habitaba. Sor Presentación lo notó desde el primer momento. No era algo visible. No era algo que pudiera señalarse con el dedo. Era más bien una diferencia en la calidad de la atención que las hermanas le prestaban al sacerdote. Menos automática, más deliberada. Como si un grupo de personas que habían estado mirando un objeto desde un ángulo determinado durante años de repente lo estuvieran mirando desde otro ángulo y descubrieran que se veía diferente. Y el padre Montoya lo notó también. Era difícil saber exactamente qué notó,
porque ese hombre procesaba la información de manera interna, con una eficiencia que hacía casi imposible leer sus reacciones en tiempo real. Pero durante la homilía, que ese martes fue sobre el tema de la confianza en la providencia divina, sus ojos recorrieron los bancos de una manera que a Sor Inmaculada le pareció diferente a las otras veces. No era la mirada pastoral del sacerdote que revisa que su congregación esté presente y atenta. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que está verificando algo. Después de la misa, cuando las hermanas se dispersaban hacia sus actividades, el padre Montoya se acercó a Sor Presentación en el pasillo lateral de la capilla. «Madre», dijo, y en ese título, en ese momento específico, había algo que no era exactamente amenaza, pero que tampoco era neutro. «He sabido que la visita del obispo es la semana que viene». «El 10», confirmó Sor Presentación. «¿Hay algo en que pueda ayudar a preparar la comunidad?». Era una pregunta razonable. Era también una pregunta que no era realmente sobre la preparación de la comunidad. «No, padre», dijo Sor Presentación con la misma neutralidad perfectamente construida que había practicado en los últimos días. «Todo está en orden». Él la miró un momento. Esos ojos que sabían demasiado sobre demasiadas personas, esos ojos que habían pasado 11 años recolectando información en el confesionario y usándola fuera de él, la miraron con una atención que era casi clínica. «Las visitas pastorales pueden generar cierta ansiedad en las comunidades pequeñas», dijo. «Y la ansiedad, como usted sabe, a veces produce percepciones distorsionadas de la realidad cotidiana». Percepciones. Ahí estaba la palabra. «Gracias por su preocupación, padre», dijo Sor Presentación. «La comunidad está bien». El padre Montoya asintió una vez, recogió su maletín y se fue. Sus pasos en el pasillo de piedra tuvieron ese ritmo conocido, ese leve arrastre del pie derecho, hasta que el portón de mezquite crujió y el ruido de la calle lo absorbió. Sor Presentación se quedó de pie en el pasillo lateral de la capilla durante un minuto. El incienso todavía flotaba en el aire de la nave, esa nube azul y disolviéndose que olía a algo antiguo y a algo que ya no le producía solo devoción, sino también, ahora, una especie de urgencia. 6 días. Los 6 días que separaban ese martes del lunes 10 de febrero, tuvieron la textura específica de los periodos en que algo inevitable se aproxima, y lo único que se puede hacer es prepararse. Sor Presentación. Pasó esos días haciendo 3 cosas en paralelo: preparar la documentación que presentaría al obispo, hablar con cada una de las hermanas que habían levantado la mano para entender exactamente qué estaban dispuestas a decir y en qué términos, y mantener la apariencia de normalidad cotidiana del convento con una precisión que le costaba más de lo que mostraba. Las conversaciones con las hermanas fueron de las más difíciles que había tenido en su vida, no porque las mujeres no quisieran hablar, sino porque hablar significaba cosas diferentes para cada una. Para Sor Remedios era poner en palabras algo que había guardado durante 12 años con una disciplina enorme, y que al salir podía tomar cualquier forma, incluyendo formas que dolían más que el silencio. Para Sor Dolores era confirmar lo que siempre había sabido, y nunca había podido proteger completamente a pesar de sus estrategias. Para Sor Consolación era la posibilidad de que 50 años de guarda del secreto tuvieran finalmente un sentido diferente al de la complicidad. Para Sor Inmaculada era algo más sencillo y más complicado al mismo tiempo. Era la primera prueba real de si su vocación era lo que ella creía que era. Si la certeza que la había traído desde Tulancingo era suficientemente sólida para sostenerse en un momento en que sostenerla tenía un costo visible. La novicia lo pensó durante esos 6 días con la honestidad que era su característica más constante. No tomó la decisión de hablar porque fuera valiente en el sentido cinematográfico, sin miedo y con claridad absoluta. La tomó porque la alternativa, quedarse callada cuando tenía voz, y cuando el silencio tenía consecuencias para otras personas, le parecía incompatible con la razón por la que había venido al convento en primer lugar. Eso no hacía que no tuviera miedo. Lo tenía, pero era un miedo que podía cargar. El jueves de esa semana, Sor Presentación escribió una carta a la dirección de Coyoacán, que había encontrado en los registros de dispensa de votos de 1980. Era una carta breve, de 2 párrafos, en la que se identificaba.
Explicaba que habían encontrado ciertos documentos del tiempo de Teresa en el convento, y le preguntaba si estaría dispuesta a ser contactada por un representante de la diócesis en caso de que fuera necesario en el contexto de una revisión pastoral. No envió la carta, la guardó. Decidió que si el obispo reaccionaba de la manera que esperaba, se la pasaría al padre Aurelio para que hiciera el contacto. Si no reaccionaba de esa manera, la carta no serviría de nada. El viernes el padre Montoya no vino. Era su día habitual, y no vino. Mandó un recado con un muchacho del barrio que dijo que el padre estaba indispuesto. Era la primera vez en 11 años que el padre Montoya cancelaba sin más aviso que eso. Las hermanas procesaron esa ausencia en silencio durante el desayuno. Nadie dijo nada directamente, pero Sor Dolores, que siempre encontraba la manera de decir las cosas sin decirlas, sirvió el atole con una expresión que en su vocabulario facial significaba: ya sabe que algo está pasando y está recalculando. Sor Inmaculada, que había aprendido a leer ese vocabulario en 7 meses, entendió el mensaje. El lunes 10 de febrero amaneció con el cielo gris que tenía la Ciudad de México en esa época del año, ese gris de invierno tardío que no es exactamente oscuro, sino simplemente sin color. Como si el cielo hubiera decidido no comprometerse con ninguna posición sobre el día que estaba comenzando. En la calle Magnolia, los puestos abrían como siempre. El camión de la basura pasó a las 6:30 con su ruido de metal sobre asfalto, y un perro callejero que vivía en el callejón de San Hipólito ladró durante 10 minutos sin que nadie le prestara atención. El coche negro de la diócesis llegó a las 10 menos cuarto. Sor Inmaculada lo vio llegar desde la ventana del corredor del segundo piso. Era un Datsun negro, modelo 1984, con las placas de la Ciudad de México, conducido por un hombre joven que estacionó con cuidado frente al portón. Del asiento del pasajero delantero bajó primero el padre Aurelio Cos, 30 años, lentes de montura gruesa, bloc de notas bajo el brazo. Del asiento trasero bajó Mons Rodrigo Castellanos Vidal. Era más bajo de lo que la novicia había imaginado. Un hombre compacto, de no más de 1,65 m, con el cabello escaso y cano, vestido con sotana negra y el distintivo del obispo, que caminó hacia el portón con una seguridad tranquila, el tipo de seguridad de alguien acostumbrado a llegar a lugares donde su presencia reorganiza el espacio a su alrededor. Sor Presentación lo recibió en la puerta con la formalidad correcta, lo guió a la sala de recepción, le ofreció café. El padre Aurelio tomó notas desde el primer momento, esa pluma moviéndose sobre el bloc con una eficiencia que lo hacía parecer un instrumento de registro más que una persona. La visita estaba programada para durar todo el día. Reunión con la superiora, revisión de registros administrativos, misa comunitaria a las 12, almuerzo con las hermanas, entrevistas individuales opcionales en la tarde, cena y partida al día siguiente después del desayuno. Ese era el programa oficial. Lo que ocurrió diferente fue esto. Después de que el café se sirvió y el padre Aurelio abrió su blog en la primera página limpia, Sor Presentación puso sobre la mesa la carpeta que había preparado durante 10 días. Y antes de que el obispo pudiera comenzar con las preguntas protocolares de revisión administrativa, dijo: Monseñor, antes de comenzar con la visita formal, necesito pedirle una reunión privada. Hay una materia que no puede esperar. El obispo Castellanos la miró. En su expresión había algo difícil de leer, una mezcla de evaluación y algo que podría ser reconocimiento. Como si no fuera la primera vez en su vida que una superiora le pedía este tipo de reunión, y supiera exactamente lo que ese pedido generalmente significaba. Miró a su secretario. El padre Aurelio miró el reloj. Miró al obispo. Bien, dijo el obispo. Ahora mismo. Sor Presentación abrió la carpeta. Sacó el cuaderno de Sor Magdalena. Sacó la carta del vicario de 1980 y su respuesta. Sacó la carta anónima que había llegado en enero. Los puso sobre la mesa uno a uno, en el orden en que contaban la historia. Comencemos por aquí, dijo. El padre Aurelio hizo ademán de levantarse discretamente. El obispo lo detuvo con un gesto de la mano. Quédese, dijo. Tome notas. Y ese gesto, esa instrucción simple, fue lo primero que le dijo a Sor Presentación que esta vez era diferente, no una garantía, no una promesa, solo una señal,
tan pequeña como todas las primeras señales, pero real. La reunión duró 2 horas y 17 minutos. Lo que ocurrió en esas 2 horas y 17 minutos fue, en muchos sentidos, lo más difícil de todo lo que había ocurrido antes. Porque hablar ante una autoridad que podía creer o no creer, que podía actuar o no actuar, que tenía el poder de convertir la verdad en procedimiento o de enterrar el procedimiento bajo la verdad conveniente, era diferente a hablar en el taller de costura o en la celda de una hermana anciana. Era diferente porque tenía consecuencias reales, inmediatas, irreversibles. Sor Presentación habló durante la primera hora. Presentó la documentación con la misma calma sistemática que usaba para los asuntos administrativos del convento, porque era la única manera que conocía de hacer algo difícil sin derrumbarse en el proceso. Tratarlo con la misma seriedad organizada con que trataba cualquier otra cosa importante. El obispo escuchó sin interrumpir durante los primeros 40 minutos. Luego comenzó a hacer preguntas. No eran preguntas defensivas ni escépticas en el sentido de descartarlas. Eran preguntas de alguien que estaba construyendo un mapa y necesitaba llenar los espacios en blanco. ¿Cuándo exactamente había llegado el cuaderno a sus manos? ¿Quién lo había encontrado? La hermana que se había ido en 1980, Teresa Bravo, había sido contactada. ¿Cuántas de las hermanas actuales estaban dispuestas a hablar? A cada pregunta, Sor Presentación respondió con precisión, sin exagerar, sin minimizar, con la disciplina de alguien que sabe que la credibilidad es el único capital real en una situación como esa, y que cualquier inexactitud, por pequeña que fuera, podía usarse para desacreditar todo lo demás. En la segunda hora, el obispo leyó el cuaderno de Sor Magdalena. Lo leyó en silencio, pasando las páginas con una lentitud que era la lentitud de la atención real, no de la lectura superficial. En algún punto, cerca del final del cuaderno, se detuvo en una página y volvió a leerla. El padre Aurelio seguía tomando notas, aunque no había nada que tomar en ese momento. Era como si necesitara tener la pluma en la mano para mantenerse presente. Cuando el obispo cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y se quedó mirándolo un momento. La carta de 1980, dijo finalmente, ¿fue respondida por el vicario Mendoza? Sí, monseñor. El vicario Mendoza murió en 1984, dijo el obispo. No como disculpa ni como exculpación, como dato. Lo sé, dijo Sor Presentación. Otro silencio. ¿Cuántas hermanas quieren hablar hoy? Las que estén listas, dijo Sor Presentación. No todas están en el mismo lugar, pero hay al menos 6 que tienen algo concreto que decir. El obispo asintió. Miró al padre Aurelio. Reorganice el programa de hoy, dijo. La misa de las 12 puede esperar hasta las 3, y necesito un espacio privado para las entrevistas. La sala de recepción, dijo Sor Presentación. Yo me retiro. No, dijo el obispo. Quédese disponible. Puede que la necesite. Las entrevistas comenzaron a las 12:30 y terminaron a las 5:40 de la tarde. El padre Aurelio llenó 27 páginas de notas. Sor Remedios habló durante 45 minutos. Comenzó despacio, con esa fragmentación que tenía su memoria cuando abría esas puertas, y fue ganando velocidad y claridad a medida que avanzaba. Como si el hecho de que alguien con autoridad real estuviera escuchando sin interrumpir ni contradecir, le devolviera algo que no sabía que había perdido, la confianza en que lo que recordaba era verdad. Sor Dolores habló durante 20 minutos, con su directness veracruzana, enumerando observaciones concretas y fechas aproximadas, y conversaciones específicas, con una precisión que el padre Aurelio anotó con una velocidad que sugería que lo que escuchaba era coherente con lo que ya tenía en sus páginas. Sor Consolación habló durante 30 minutos, y lo que dijo fue diferente a lo que dijeron las demás, porque lo que ella ofrecía era perspectiva histórica, lo que había visto en 50 años, lo que había cambiado y lo que no había cambiado, la manera en que los sistemas institucionales procesaban estas situaciones y lo que eso significaba para las personas dentro de ellos. El obispo la escuchó con una atención que Sor Presentación, que observaba desde el pasillo, interpretó como la atención de alguien que estaba siendo incomodado de una manera que reconocía como necesaria. Sor Inmaculada habló al final,
Cuando ya eran casi las 6 de la tarde y el cielo gris de febrero sobre la colonia Guerrero se había oscurecido hasta el azul marino del atardecer capitalino. Habló de lo que había observado en 7 meses, no de lo que había vivido en primera persona. Era una distinción que ella misma estableció al comienzo de su intervención, y esa distinción tuvo un peso particular. Era el testimonio de alguien sin historia previa con el lugar, alguien que había llegado sin el filtro de la normalización y que por eso podía describir el patrón desde afuera, con la claridad del ojo nuevo. Cuando terminó, el obispo la miró durante un momento. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó. «7 meses, monseñor». «¿Y en 7 meses vio todo esto?». No era una pregunta. Era una constatación que contenía dentro de sí misma otra constatación, la de que lo que Sor Inmaculada había visto en 7 meses era visible para cualquiera que mirara sin el filtro de la costumbre, lo cual significaba que la invisibilidad del problema no había sido nunca una cuestión de ocultamiento perfecto, sino de la decisión colectiva, consciente o inconsciente, de no ver. «Sí, monseñor», dijo Sor Inmaculada. El obispo asintió. Recogió sus papeles. Se puso de pie. «Gracias, hermana», dijo. El padre Elías Montoya fue convocado al convento al día siguiente, el martes 11 de febrero, a las 10 de la mañana. No a decir misa, a reunirse con el obispo. Llegó puntual, como siempre, con su maletín negro, como siempre, con esa calma superficial que era su manera de entrar a cualquier espacio, ese control visible que podía interpretarse como serenidad o como otra cosa dependiendo de lo que uno supiera sobre cómo se construye. Sor Presentación lo vio llegar desde la ventana del segundo piso, la misma ventana desde la que Sor Inmaculada lo había visto llegar la primera vez. Era una vista que permitía ver el portón y el tramo de calle frente al convento, y por un momento, mientras lo veía cruzar el umbral, pensó en todos los martes y viernes que ese hombre había cruzado ese umbral durante 11 años. En todo lo que había ocurrido dentro de estas paredes en esos 11 años. En todas las mujeres que habían aprendido a organizar su vida cotidiana alrededor de la presencia de ese hombre de una manera que ninguna de ellas debería haber tenido que hacer. La reunión con el obispo duró 1 hora y 20 minutos. Las hermanas que estaban en las cercanías de la sala de recepción no escucharon nada en concreto, solo el murmullo grave de voces que podía ser cualquier conversación. Pero Sor Dolores, que pasó 2 veces por el pasillo con razones perfectamente legítimas, reportó después que en un momento había escuchado la voz del padre Montoya subir de tono durante aproximadamente 30 segundos antes de volver a su nivel habitual. 30 segundos. Era poco. Pero era suficiente para saber que el proceso que ese hombre había construido durante 11 años de calma calculada tenía un límite, y que ese límite se alcanzaba cuando el sistema que lo protegía dejaba de funcionar. Cuando el padre Montoya salió de la sala de recepción, Sor Presentación estaba en el pasillo. No por casualidad. Había decidido estar ahí. Sus miradas se cruzaron durante un segundo. Él no dijo nada. Ella tampoco. Él cruzó el pasillo, salió por el portón, y el Datsun en que había llegado arrancó y se alejó por la calle Magnolia. Sor Consolación, que estaba al final del pasillo con su rosario y sus ojos pequeños y negros, la miró desde lejos. «¿Cómo está?», preguntó. «Bien», dijo Sor Presentación. Y era verdad, no en el sentido de que todo estuviera resuelto o de que lo que vendría fuera simple, sino en el sentido de que había cruzado algo que no podía recruzarse, y que del otro lado de eso había, no la paz fácil, sino algo más difícil y más real, la posibilidad de seguir. Lo que siguió tardó meses, y fue imperfecto de las maneras que siempre son imperfectas estas cosas. El padre Montoya fue relevado de sus funciones como capellán del convento en marzo, con una notificación oficial de reubicación pastoral. Fue enviado a una parroquia en Ecatepec, Estado de México. Si eso constituía justicia en algún sentido real, era una pregunta que Sor Presentación y Sor Consolación discutieron una sola vez, en el patio junto al limonero enfermo, y que ninguna de las dos pudo responder con satisfacción. No era suficiente, pero era algo, y en el espacio entre esas dos descripciones vivía la mayor parte de lo que el mundo real podía ofrecer. El padre Aurelio Cos contactó a Teresa Bravo en marzo. Ella respondió el mismo día que recibió la llamada.
Habló durante 40 minutos. Al final de la conversación dijo: guardé ese cuaderno pensando que tal vez algún día serviría para algo. Tardé en creer que realmente podía. En abril, la diócesis abrió un proceso formal de investigación sobre las circunstancias de la dispensa de votos de Sor Magdalena en 1980 y sobre la respuesta institucional de ese año. El proceso tardó 2 años en producir un documento final que nadie fuera de los archivos diocesanos volvió a ver, pero que al menos existía, que era la diferencia entre el silencio de 1980 y lo que ocurrió en 1987. Sor Remedios no se fue. Se quedó. En el otoño de ese año empezó a dormir mejor, un cambio tan pequeño y tan significativo que lo anotó en su diario con la misma precisión con que anotaba las horas del taller de costura. No era recuperación en el sentido de que el daño desapareciera. Era algo diferente. Era el comienzo del proceso de distinguir lo que era suyo de lo que le habían instalado. Sor Consolación murió en febrero de 1991. 4 años después, en su celda del extremo norte con el viento de invierno entrando por la ventana que nunca cerraba del todo. En sus pertenencias encontraron una libreta con los nombres de todas las hermanas que habían pasado por el convento desde 1932. Al lado de algunos nombres había una pequeña cruz. Era imposible saber con certeza qué significaba. Sor Inmaculada, que encontró la libreta y que para entonces tenía 25 años y había pronunciado sus votos perpetuos el año anterior, decidió que la distinción marcaba a las que habían cargado algo que no debían haber cargado, y que tal vez también marcaba a las que habían decidido, en algún momento, dejar de cargarlo solas. Sor Inmaculada siguió en el convento durante muchos años. Llegó a ser encargada del taller de costura después de Sor Remedios, y luego, con el tiempo, asumió responsabilidades mayores en la comunidad. Nunca olvidó la manera en que Sor Consolación la había mirado esa primera tarde en la celda fría del norte, con esos ojos pequeños y negros que sabían demasiado, y le había dicho que tardar 20 años en entender algo no era falla sino consecuencia, y que entenderlo en 7 meses tampoco era mérito sino circunstancia. Lo que importaba, le había dicho la anciana, no era cuándo se entendía, era qué se hacía con lo que se entendía. El limonero enfermo del patio trasero dio frutos en el otoño de 1987. Sor Dolores los usó para hacer agua fresca. Sor Presentación, cuando los vio, se detuvo en el patio y los miró durante un tiempo que nadie midió, con el viento de septiembre de la Ciudad de México, moviéndole levemente el hábito. Y pensó en la diferencia entre las historias que se resuelven y las que simplemente continúan. En la diferencia entre la justicia perfecta y la posibilidad real. En todas las mujeres que habían caminado por ese patio antes que ella y que habían cargado cosas que no debían haber cargado en silencio porque el sistema no les dejaba otra opción. Y pensó en que esa vez, en ese invierno de 1987, en ese convento de cantera gris de la colonia Guerrero, con la ciudad haciendo su ruido constante afuera y el smog filtrándose entre los barrotes de las ventanas, un grupo de mujeres había elegido no quedarse calladas. No todas. No de la misma manera. No con el mismo costo ni con las mismas consecuencias. Pero suficientes. Y en ese patio de enero tardío que olía a tierra húmeda y a limonero que volvía a vivir, eso había tenido que ser suficiente. Y lo fue. Esta historia está basada en dinámicas documentadas en comunidades religiosas latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX. Los nombres, el convento y los personajes son ficticios, pero las estructuras de poder, los mecanismos de silencio institucional y las formas de resistencia colectiva que describe son reales.